Cordial saludo, profesora doctora Virginia Rondón de Medina. Mucho gusto, mi nombre es Dori Jacqueline López Duarte, soy estudiante del tercer semestre de doctorado de Ciencias Contables en la Ilustre Universidad de los Andes del Estado Mérida, en Venezuela. Y el día de hoy le voy a exponer sobre la autoorganización. En este caso, bajo la metáfora de las organizaciones como cerebro de Gareth Morgan. Es importante que nosotros tomemos en consideración que Gareth Morgan trata de explicar a la organización bajo diferentes metáforas. Y en el hecho de que habla de que una organización funciona como cerebro, es cuando se trata en las habilidades de aprendizaje y en los procesos de desarrollo de inteligencia de la organización. En este caso, básicamente en sistemas de procesos de información que permiten aproximar a la organización a la necesidad de tener un cerebro, una función similar, que se incorporen los equipos y que permita que se centralice en la toma de decisiones. Según Gareth, para él existen dos concepciones de este tipo de empresa: el cerebro como información procesable cibernética y el cerebro como sistema holográfico. Para los efectos, dentro de los fundamentos de esta metáfora, encontramos que se homologa la organización a un cerebro, por lo que el foco está puesto en la gestión de la información y el manejo de datos de la organización. Pero también toma en cuenta las limitaciones en donde las organizaciones nunca procesarán perfectamente la información, porque existen una serie de limitantes, asumiendo que el concepto de aprendizaje de las organizaciones siempre se va a vincular a la idea de evolución organizacional o de desarrollo organizacional. Y también fundamenta o presenta la idea del holograma como la estructura o el hecho de que si la información desapareciera en una parte de la organización, otra estaría dispuesta a completarla o a seguir el proceso, igual como un holograma. La parte con respecto al cerebro es que si una parte de la información desaparece, el cerebro puede completar. Para comenzar, primero quisiera comentar las posturas de G.R. Taylor con respecto a su análisis en The Natural History of the Mind, que es la historia natural de la mente, cuando él realiza algunas observaciones entre el cerebro y las máquinas. En este caso, él habla de un experimento muy interesante del psicólogo americano Carl Langley, en donde él estimó casi el 90% del cortex del cerebro de las ratas, de los ratones de laboratorio, y ellos podían seguir trasladándose a través del laberinto, mientras no se cortara pues la parte que era de la visión o la parte que les permitía manejar esa parte visual. Entonces, él aclaraba que no existía ninguna máquina que pudiera realizar tal estructuración o tal forma de que se pudieran seguir recibiendo señales, tal como pasa con el cerebro en este caso. También en ese experimento, él habla de que por lo menos también se puede estirpar una parte bastante importante del córtex, del parte del desarrollo motor, y no necesariamente que el animal se paralice, sino que el animal puede caminar torpemente, pero puede seguir caminando. Todo esto, todo este análisis y con respecto a los comentarios de Taylor, le permite a Gareth Morgan desarrollar o formular una pequeña pregunta en donde dice que si será posible diseñar organizaciones de la manera de que ellas tengan la capacidad de ser tan flexibles, resistentes y con la inventiva como es lo del cerebro. Y en este caso, utiliza el cerebro, pues obviamente como metáfora de la organización, en la que pues, se puede organizar de una forma que se promueva la acción creativa y flexible, y de ampliar para poder construir organizaciones que puedan tener la parte mecanicista desarrollando lo que llamamos la racionalidad instrumental, pero también donde se valore al personal por su habilidad de adaptarse y de contribuir eficientemente en el desarrollo de esa estructura. Entonces, el cerebro aquí por sí mismo se muestra como una metáfora obvia de la organización,
ya que particularmente si nosotros analizamos que lo que se desea es mejorar la inteligencia organizacional, la capacidad de desarrollo, pues toda unidad organizativa necesita un cerebro o una unidad que eh, sirva o tenga esa función similar de planificación, de investigación, de toma de decisiones en la actividad organizacional. Y podríamos analizar o podríamos ver cómo ya vemos que muchas organizaciones que han entendido esta parte manejan muy adecuadamente lo que llamamos la planificación corporativa o la planificación estratégica, en donde dan por sentado el proceso, una dirección de estrategia y de control para, como una parte equivalente, digamos, o parecida a lo que es el cerebro del sistema nervioso central de un organismo, en donde se toman decisiones y se pueden crear nuevas formas de estructuración, inclusive dentro de la misma organización. En pocas palabras, antes de que todas las unidades estén confinadas solamente a seguir una función, una serie de normas, pues también se estandariza esa capacidad que tiene la organización de autogestionarse o tener autoconocimiento. Y es aquí en donde un artículo, también él analiza un artículo de la revista Newsweek de 1983, dado por la científica Sharon Bagley, en donde él observa, la científica Sharon Bagley observa lo que llamamos la metáfora del cerebro, o la paradoja del cerebro, en donde ella toma en consideración cómo se asienta la inteligencia en el cráneo y cómo todo ese conocimiento presentado, esa evidencia de los altos pensamientos, de las emociones, todo sucede en esa masa gris de consistencia semitransparente que tenemos nosotros en el cráneo. Y allí podíamos encontrar, nosotros vemos cómo estas imágenes terminan asociando al cerebro como un sistema de información procesable o un sistema de control similar de un complejo ordenador o un complejo sistema de computadoras, como una central telefónica en donde se recibe información a través de los impulsos eléctricos, como un complejo sistema de telecomunicaciones o televisión, en donde a través de señales o impulsos se pueden ensamblar imágenes coherentes a partir de esos datos separados, o como una sofisticada biblioteca, y podríamos decir en la actualidad como un banco de memoria de almacenamiento o la gran nube de entrada y salida, en donde podemos encontrar un cúmulo de información inclusive bastante asegurada, también como un sistema de reacciones químicas que viene a transmitir mensajes, o como una misteriosa caja negra, que es la que conecta los estímulos y el comportamiento de la información que se maneja en un avión. También puede asemejarse, imaginarse al cerebro como un sistema lingüístico operado a través de, pues obviamente, los códigos neurales que vienen a transformar la información de ese sistema en pensamientos, ideas y acciones por medio de todas las reacciones químicas y eléctricas, lo que llamamos eléctricas, para dar lo que llamamos un código de alfabeto que puede convertirse en palabras y frases organizadas. Ok, entonces, en una última instancia, también el cerebro se empezaba a ver como un sistema holográfico que es importante recalcar aquí, en donde esa holografía inventada por Dennis Gabor en 1948 le permite registrar información de un todo acumulando una serie de partes. Entonces, para entender esto, podemos ver cómo se explora entonces el cerebro o explora la idea de que las organizaciones son una metáfora del cerebro en dos procesos, un sistema de información capaz de aprender, y en un sistema en donde las organizaciones pueden diseñarse con un principio holográfico. Es decir, que cuando hablamos de que un principio holográfico,
vemos de que, por ejemplo, en un holograma, en el caso de romperse cualquier parte individual, puede emplearse para reproducir la imagen completa. Entonces, esto hace que se demuestre de una forma muy concreta que es posible crear procesos donde la totalidad puede ser codificada en cada una de sus partes, de forma que todas y cada una de ellas represente la totalidad. En pocas palabras, si algo falla dentro del sistema, otra parte puede reproducir el proceso y seguir avanzando. Veamos la primera parte o la primera forma en que la concibe la organización como cerebro. Al momento de concebir la información como la organización como cerebro, vemos que las organizaciones se asemejan como cerebros del proceso de la información. Es decir, que si se piensa, cada aspecto del funcionamiento organizacional depende de uno u otro proceso de la información. ¿Qué pasa? ¿Por qué depende de una o cada otro proceso de organización? Bueno, pues porque la organización se encuentra conformada por un departamento central, que es el que tiene el control y toma las decisiones de las demás dependencias. Es decir, en este caso, todas las dependencias o todas las decisiones son tomadas únicamente por la cabeza central, por la dependencia en específico, y las demás dependencias deberán pues llevar a cabo la función o las peticiones de ese líder principal o cerebro. Eso es lo que nosotros llamamos burócratas, y donde los burócratas toman decisiones procesando la información con referencia a unas normas predeterminadas que ya han sido diseñadas, y donde los directivos estratégicos tienen a tomar las decisiones en un proceso formalizado, lo que llamamos nosotros ad hoc, que son ya estructuras de políticas y planes que van a proporcionar un punto, un marco de referencia del proceso de información y la toma de decisiones de otros. Esto es bien interesante porque pues, nosotros lo hemos estado analizando desde muchos puntos de vista en el doctorado. Siempre nos han hablado de que como organización nosotros terminamos, digamos, organización gremial, organización contable, terminamos siguiendo las normas o las reglas o los preceptos que hay. Pero ¿qué tal hay allí en donde esa organización sea en realidad un sistema no solamente de cumplimiento de reglas, sino que sea un sistema de información, un sistema de comunicación, y no solamente que sea una parte la que sea la que tome la decisión? Entonces, aquí podríamos nosotros ver cómo, en este caso, las organizaciones mecanicistas tienen sistemas que son muy rutinarios, como sucede a nosotros en la realidad en la parte gremial, y en las matriciales y orgánicas de las normas, el seguimiento de la estructuración. Mientras que si nosotros analizáramos la organización como cerebro, nosotros tendríamos un proceso diferente en el manejo de la información, en la toma de decisiones y en el diseño organizacional. Entonces, para este acercamiento a esta comprensión organizacional, actualmente conocido como formulación en la toma de decisiones, es importante que tomemos en cuenta que Herbert Simon y el doctor James Marr del Carnegie Institute, ellos fueron explorando las decisiones entre o lo que llamamos la toma de decisiones, entre las que tomaban los hombres y las hechas por las organizaciones. Y allí empiezan a analizar, por ejemplo, Simon argumenta que las organizaciones nunca son completamente racionales, porque los componentes tienen limitadas capacidades en el proceso de la información. O sea, actúan en base a una información que en este caso es incompleta, tanto en las acciones como en las partes de las consecuencias. También que tienen un número limitado de alternativas porque solo es posible eh, explorar de acuerdo las alternativas a la decisión que se va a tomar, que son incapaces de tomar o aportar valores exactos a los resultados, y también se sugiere que son limitadas en cuanto a la racionalidad fronteriza o lo que llamamos la racionalidad de la decisión, porque hay unos límites de racionalidad humana que ya están institucionalizados. Esto es que ya existen condiciones basadas en formas simples o normas empíricas ilimitadas de la investigación y en la formación.
Entonces, bajo este supuesto, Herbert Simon establece que existen límites en la racionalidad humana que están institucionalizados, en cuanto a la estructura y a los modos de funcionamiento de nuestras organizaciones. Esto nos permite entender que las tomas de decisiones en organizaciones se limita a un proceso de decisiones que los hace manejables. En pocas palabras, las jerarquías organizacionales realizan una función similar, proporcional a lo que llamamos canales de resolución de problemas para hacer la vida más manejable. O sea, hay decisiones rutinarias que permiten dedicarse a procedimientos normalizados que van a implicar el desarrollo y van a permitir que se simplifiquen los procesos en lo que llamamos una organización real. En cuanto a la organización como sinónima de esos sistemas de información, entonces podremos ver tres vertientes que me parecen muy interesantes nombrar rápidamente. Es que se producen tres fases. Una fase que lo que llamamos la microinformática, que está vinculada en cuanto a la introducción de los ordenadores y los microprocesadores, que han hecho de verdad mucho más fácil la vida y que también cambian la naturaleza y el estilo de manejo de la información dentro de la organización. ¿Por qué? Porque ya se tiene un personal cualificado, semicualificado, que puede realizar electrónicamente y produce estructuras y procesamiento de información bastante superflua. Por ejemplo, nosotros normalmente trabajamos bajo sistemas contables. También existe en las organizaciones como sistema de información esa capacidad a través de la microinformática, esa capacidad de la descentralización y la naturaleza del control del trabajo. ¿Por qué? Porque ya, y de hecho lo estamos viviendo, nosotros vemos que el sistema de organización inmerso para futuras operaciones de la empresa sustituye esa forma tradicional de la interacción humana, eliminando, por ejemplo, el ejército de trato personal en los departamentos contables, en los almacenes, de los jefes, y eliminando esa presencialidad que era obligatoria para verificar que la persona entraba de 8 a 2 y de 2 a 6 y que cumplía todas sus funciones. No, aquí ya es inclusive, digamos, viable el desarrollo de la descentralización de la función y el desarrollo de las funciones sin tener presencialidad física dentro del mismo espacio, donde ese espacio podrá ser sustituido o utilizado para cualquier cosa menos que para trabajar. Por lo menos yo tuve la oportunidad de trabajar en una organización en donde la oficina lo que tenía era una mesa de ping-pong, 4 puffs y 3 equipos como, pero de videojuegos. Entonces, ellos solamente iban allí, era recrearse y a tener de repente reuniones estratégicas. De resto, todo su trabajo de programación, todo era desarrollado fuera de esas instalaciones. También podemos ver a la organización como sistema de información, ya que es capaz de transformarse estructural y espacialmente. Y esto se produce precisamente por la descentralización en la naturaleza del control de trabajo y por ese fortalecimiento de la microinformática que tenemos. Entonces, podríamos decir nosotros si en realidad esas organizaciones podrán llegar a ser mucho más inteligentes de lo que son. Entonces, aquí en la tesis de esta metáfora, nosotros sostenemos a la organización como un sistema informacional, es decir, que se asemeja a un sistema inteligente más que al cerebro propiamente como tal. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de procesamiento de información capaz de registrar información y de almacenar gran capacidad de datos, al utilizar esa experiencia, esos datos que se han obtenido para desarrollar otro tipo de experiencia, y podemos cumplir ese principio de automatización que lo vemos, inclusive lo hemos palpado en la actualidad, en pandemia, cuando vemos que la organización se ha tenido que reinventar por todo este proceso de la pandemia a nivel del trabajo remoto y inclusive procesos, por ejemplo, en el área en la que yo me desempeño, auditoría, han tenido que reinventarse para efectos de asegurar la información de otra forma.
En la comprensión del sistema de la organización como sistema de información, nosotros podemos terminar resumiéndolo en tres fases. Primero, que las tareas requieren gran cantidad de información para ser procesada y esa información procesada pues se apoya en la microinformática, que pueden existir o existen diferentes formas de énfasis en el desarrollo de la información. Y, por ejemplo, podemos ver cómo el manejo de la información o de los sistemas son capaces de aprender de una forma similar al cerebro. O sea, en pocas palabras, en base a un interés en especial o alguna información en especial, nosotros podemos desarrollar procesos que se van a automatizar. Y también vemos cómo si llega a existir un riesgo, llega a existir incertidumbre, pues el sistema de información, eso se empieza a controlar, tanto controlando las salidas, que es de información a través del diseño de objetivos y metas, y controlando también las conductas de los miembros de la organización a través de normas y programas. Entonces, la fórmula de la toma de decisiones permite nuevas capacidades que nos pueden llevar a generar nuevas formas organizacionales. Y a medida de que nosotros vemos avanzando y estamos en esta, por ejemplo, revolución tecnológica 4.0 y vivimos la pandemia que hizo que se acelerara esta revolución tecnológica, vimos también cómo las organizaciones se reinventaron y llegaron a generarse otras nuevas formas organizacionales. Y también por lo menos vemos como muchas organizaciones ya no tienen procesos repetitivos que generaban costos muy fuertes dentro de la organización, sino que terminan contratando otras organizaciones especializadas en diseño de estos procesos. Por ejemplo, las estructuras BPO, que son lo que llamamos el Business Process Outsourcing, que son entidades que se dedican a desarrollar ya sea, por ejemplo, lo que es mercadeo, lo que sea atención al cliente, lo que sean procesos administrativos, procesos de mantenimiento que se llevan por aparte en otras organizaciones. También se produce pues lo que le llamamos la transformación estructural y espacial, porque pues se gobierna a través de la experiencia y se gobierna a través de ese concepto de caracterizar el proceso de intercambio de información y de estructurar la información de manera que las diferentes unidades, así no se encuentran en un mismo espacio geográfico, puedan tomar las decisiones adecuadas. Pueden existir organizaciones sinónimas de sus sistemas de información. Esto, cuando hablamos de organizaciones sinónimas de su sistema de información, nos estamos refiriendo a organizaciones que son capaces de aprender y de seguir aprendiendo y de establecer o iniciar acciones correctivas que le permitan detectar las discrepancias y de avanzar para poder hacer una distinción entre el proceso y entre el aprendizaje y el grado de aprender a aprender. Y nos termina llevando a generar, si las organizaciones llegarán a ser más inteligentes, lo cual indudablemente considero que sí será así. Con relación a esto, a esta proyección, podemos analizar un poco cibernética, el aprendizaje y el aprendiendo a aprender. Y por aquí podemos hablar de un tema bien interesante que es la inteligencia artificial o la cibernética, lo cual, pues, para nosotros, quizás en este momento, cuando se escribió este libro, no era una información, digamos, más limitada, pero para nosotros es total y absolutamente como claro en la forma en cómo las ideas fundamentales y el trabajo primitivo hacen que ahora se genere un sistema de comportamiento muy interesante y muy diferente. ¿Por qué? Porque pues esto terminaría vinculando o desarrollando a la organización desde 4 principios bien claros. ¿Cuáles serían esos 4 principios de la cibernética y que nosotros debemos tomar en cuenta?
pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que somos capaces de sentir, el cerebro es capaz de sentir, controlar y explorar aspectos significativos de su entorno, y así le sucede a las organizaciones como sistema de información, es capaz de sentir, de controlar y explorar qué está sucediendo en el entorno y de adecuarse a ese entorno para poder seguir avanzando. Es capaz de comunicar esta información bajo normas operativas que van a permitir estructurar y manejar el comportamiento del sistema. Es capaz de detectar desviaciones significativas de las normas y también es capaz de iniciar las acciones correctivas cuando se detecten discrepancias. Inclusive, hay un ejemplo bien interesante en el libro que me llamó mucho la atención cuando estaba realizando la lectura, que habla sobre la forma en cómo nosotros analizamos la habilidad de un sistema con un comportamiento autorregulado, y que esto habla de lo que llamamos del proceso de intercambio de información, que es como la retroacción o la realimentación, lo que llamamos el feedback negativo. Entonces, él habla de un concepto que le llama el gobierno del timón. Dice, si se desea cambiar el rumbo del barco y giramos demasiado el timón hacia un lado, solo podremos obtener un rumbo deseado girando el timón otra vez hacia el lado contrario. Entonces, en este caso, habla de los sistemas de retroacción negativa que terminan engranándose, detectando y corrigiendo el error de manera automática, de forma que los movimientos que vayan más allá de lo que es la forma del límite especificado de la dirección, sino que se mantenga la dirección deseada. Había un ejemplo que estaba mostrado con respecto a la restricción negativa en la práctica, y decía que la forma en como nosotros nos arreglamos para montar la bicicleta es por medio de un sistema de información y de acciones regulatorias que nos ayudan a no caernos, a mantener el equilibrio. Entonces sabemos qué no tenemos que hacer para caer, para evitar caer. Y esa es la manera en cómo vamos resolviendo las discrepancias o creamos acciones correctivas cuando se detectan las discrepancias. ¿Pueden las organizaciones aprender y aprender a aprender? Definitivamente pienso que sí. Entonces, ¿por qué pienso que sí? Porque somos organizaciones capaces de aprender de una forma continuada, lo hemos visto en este proceso de pandemia. Este proceso de aprendizaje de bucle sencillo, de bucle doble, eso sí es interesante de que lo analicemos, y lo vamos a analizar en la próxima lámina. ¿Cuáles son las principales barreras que encontramos para aprender dentro de una organización? Y cuál o qué está intrínseco en la naturaleza de la organización que tiene que puede superarse. Si ustedes observan aquí, nosotros tenemos el pase de bucle sencillo y el pase de bucle doble. ¿Qué pasa con el pase de bucle sencillo? El pase de bucle sencillo, constituido por 3 pasos en específico, es que nosotros realizamos una acción como tal, o sea, en pocas palabras, estamos realizando la acción y encontramos la habilidad de detectar y corregir el error en un conjunto de normas de operaciones. En pocas palabras, nosotros no vamos a analizar más situaciones allí. Mientras que en el bucle doble somos capaces de obtener una visión más allá del correctivo que tenemos. O sea, sale como un segundo paso, o somos capaces como de ver el análisis o de cuestionar esas normas de operación que se están desarrollando, inclusive tratar de mejorarlas para poder iniciar la acción determinada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este simple, como les dije, se basa en la habilidad de detectar un error y corregir un error de acuerdo a la norma dada. Punto. Yo no cuestiono la norma, simple y llanamente la sigo. Mientras que en el bucle con doble, ahí ya soy capaz de tener una visión más compleja, más grande, porque soy capaz de cuestionar la importancia de la forma en que estoy operando y determinar si en realidad esa es la forma que más conviene. ¿Qué pasa y por qué se presentan tantas barreras en el aprendizaje de doble bucle? Y aquí vuelve a ser interesante porque se asemeja
a lo que nos sucede a nosotros en la parte gremial y en la parte estructural y en las universidades, en nuestra carrera. A nosotros nos dan unas normas, esas normas las seguimos y no, de repente estamos analizando, por ejemplo, estamos haciendo auditoría, nos basamos en las políticas. Y esas son las políticas que están establecidas y esas son las que analizamos y corregimos en base a esas políticas. Nosotros no cuestionamos si esas son las políticas que más importantes para la empresa, si esas políticas están dadas para la región, si en realidad están adecuadas para ese tipo de organización. Mientras que en la estructuración de bucle doble, nosotros seríamos capaces de cuestionar, que exactamente es lo que sucede con los investigadores contables, el cuestionar o el determinar si en realidad toda esta serie de estándares, todas las normas, todo lo que seguimos, porque lo seguimos, lo hemos seguido durante toda la vida, en el ejercicio profesional en realidad son lo que se requiere o lo que se necesita dentro del sistema. Dentro de esta barrera de aprendizaje de doble buque de una organización, nosotros podemos encontrar lo que llamamos la propia organización burocrática, el hecho de que existen unos jefes, una norma, unos lineamientos, una estructura, y esa es la que es. Y yo no puedo salirme de allí, ni si lo hago, soy desautorizada o soy, digamos, sancionada. También existe el principio de la responsabilidad burocrática, que también me pareció muy interesante en la lectura. Es que es verdad, porque a veces nosotros decimos cuando nos equivocamos, porque sabemos que va a haber una responsabilidad y de repente podremos ser sancionados, porque en cambio en el doble bucle veo que es interesante el que se equivoque una persona, porque eso hace que se cuestione si lo que se está haciendo bien y se analice cómo se tiene que seguir para poder cumplir, pues, digamos, ese objetivo organizacional. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que en ese principio de responsabilidad burocrática existe un sistema que viene a premiar al que hace bien y al castiga al que comete el error, entonces encontramos lo que llamamos personal que no es capaz de asumir sus errores y que simplemente va a esconder sus fallos en el sistema antes que ponerse en una categoría que no lo favorezca. Y una tercera barrera que es muy interesante es la barrera para los sistemas de doble bucle que se hace, digamos, fue expuesto por profesores de Harvard y por Donald Schoen. En este caso, ellos se referían al vacío que existe en la teoría de adopción. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se intentan resolver temas de la retórica organizacional dando la impresión de que se sabe todo lo que se está haciendo. Entonces, no es solo convencer a los demás, sino también en realidad convencerse a sí mismo de que todo está bien y de que se puede hacer frente a lo que está sucediendo. En esencia, en esta nueva filosofía de gestión, se requiere que se enraicen los procesos de la organización en un proceso abierto de preguntas. En pocas palabras, que sí se entienda la habilidad para mantener abierta la organización de acuerdo a los cambios ocurridos, la habilidad de cuestionar las suposiciones operativas, la habilidad de darse cuenta hacia dónde estamos avanzando y entonces veríamos que existen 4 guías resumen para orientarse acerca de la manera en que se maneja esa organización, que es primero fomentar y valorar lo que llamamos la gestión, que acepte el error y la incertidumbre como una característica de un entorno complejo y variable. ¿Esto qué significa? Significa que los miembros de la organización debe permitírseles manejar esas incertidumbres de una forma constructiva. Debe permitírseles que operen en entornos turbulentos, en donde afronten problemas en la organización, que entiendan que hay problemas grandes, que hay complejos, que hay problemas únicos, que también son difíciles de analizar y de dirigir. Y entonces
antes de poner a los empleados a que nieguen sus errores, a que eviten preguntar cuestiones problemáticas, a que eviten cuestionar lo que está sucediendo, a que ellos entiendan que sí pueden fomentar la cultura de la pregunta y la cultura de entender un error legítimo como una oportunidad que puede mejorar a la organización. Otra parte es fomentar una organización, una aproximación del análisis y solución del problema que bajo diferentes puntos de vista. Hay una teoría de la que le hablan, que pues no tiene nada que ver con el libro, pero habla de un libro que leí que se habla de la toma de decisiones a través de los 6 sombreros. Entonces, en este caso, creo que es como eso, o sea, cómo la organización puede, bajo diferentes puntos de vista, tomar o buscar solucionar. Evitar estructuras impuestas, ya sea por marcos organizados. Imagínense, nosotros tenemos estructuras que están establecidas ya hace mucho tiempo y como última, digamos, estructuración o como, digamos, una última parte, sería facilitar el desarrollo del aprender a aprender. Ahí hay como rapidito para comentarles algo, hay algo bien interesante del capítulo de este libro y habla sobre la forma en cómo los japoneses y los americanos ven una organización. Y me pareció muy interesante porque ellos hablan de la forma en cómo los japoneses, ¿verdad? El equipo japonés ven una forma de estructuración que es bien interesante. Y ellos consideran, cuando comienzan a analizar el caso, ellos dicen que hicieron un informe de trabajadores americanos y trabajadores japoneses, y los americanos decían que los americanos no eran capaces de entender los objetivos, y los americanos decían que los japoneses no eran capaces de establecer procesos, normas, o sea, se sentían perdidos en este caso, porque como que el americano quería que le dijeran qué hacer y para hacerlo, para cumplirlo, y para el japonés no era así. Para el japonés era importante el que entendieran cómo, digamos, mostrar ese papel preponderante o ese impacto de la organización con la comunidad, cómo trataban en realidad su manejo de la economía, su manejo de la organización, cómo se vinculaban con los objetivos a largo plazo, o sea, si en realidad los objetivos eran contundentes y vinculados a la cultura organizacional. Mientras que para los americanos ellos lo que querían era que le hablaran de objetivos reales, de métricas, de cálculos, de normas, de análisis de indicadores, esto beneficio, o sea, era mucho más estricto, ¿ven? O sea, era diferente. Con respecto a la otra proyección o la otra forma en que presenta Morgan a la organización, que es los cerebros de las organizaciones como sistemas holográficos, quiero agregar que se presentan como 3 funciones o 3 bases que es bien interesante. Primero, el entender el carácter holográfico del cerebro se refleja claramente en el modelo que tienen las conexiones o las neuronas, a través de las cuales ellas se pueden relacionar con cientos de miles para obtener un sistema de funcionamiento que va a permitir una proyección. ¿Pero qué tiene que ver esto con la organización? Pues que en este caso se permite un sistema de funcionamiento general, pero también a la vez especializado. Se puede distinguir claramente entre las funciones que se realizan del control y se establece algo que se llama que es la redundancia. Pocas palabras, vemos como la metáfora del cerebro como organización, vemos cómo se puede tener asombrosa capacidad de organizar y de reorganizarse al mismo tiempo cuando hay contingencias que se tienen que resolver. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta cómo el haber entrado en pandemia hizo que nosotros evaluáramos cómo estaba funcionando. Vemos que faltaba en este caso, que fue que muchas organizaciones tuvieron que cambiar
de su modelo tradicional al modelo que requerían para poder atender esta pandemia y empezaron a crear sistemas y funciones de control que permitió a la empresa seguir operando. Muchas se reinventaron la parte del comercio electrónico, otras entraron a la parte de mercadeo por primera vez, otras establecieron controles a nivel de manejo personal. Entonces, todo esto es bastante importante con respecto al sistema como medio holográfico. En los medios a principios de la organización holográfica, nosotros podemos ver que se puede tomar el todo de la organización o cada una de sus partes para verificar que puede seguir operando. Se crea conectividad y redundancia en información, especialización y generalización en el desarrollo de funciones y hay capacidad de autoorganización. Esto es que nosotros vemos que se puede aprender mucho de la forma en cómo se organiza el cerebro y cómo esos principios cibernéticos van a mostrarnos un medio de reconstrucción de un total de la organización, en donde esa variedad requerida nos permite proporcionar guías prácticas para el diseño de las relaciones entre el todo y sus partes, entre cada una de las unidades de desempeño de la organización y mantener ese principio de aprender a aprender y esa capacidad mínima crítica de demostrar o de incrementar la capacidad de autoorganización de la organización. En pocas palabras, podemos ver que ya no es necesario que el supervisor emplee todo su tiempo ahí parado para ver si de repente está trabajando o no está trabajando, o si está haciendo o no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una especialización y generalización, si una persona falta, otra puede de repente suplirla, porque tenemos como esa capacidad de alto desempeño. O sea, estamos en capacidad en cuanto a la redundancia de funciones que no se pare la organización si algo falta. Por ejemplo, en la redundancia de funciones, nosotros podemos ver que podemos encontrar grupos autónomos de trabajo, ¿verdad? Y empezaríamos a ver que en esa organización holográfica estamos dispuestos a aprender para obtener una variedad requerida en una especificación mínima crítica de conocimiento que va a producir una redundancia de funciones para seguir aprendiendo y que la organización pueda seguir creciendo. Es decir, por ejemplo, en una planta nosotros podemos encontrar operarios, supervisores, expertos, controladores de calidad que tienen un trabajo específico de realizar, pero que todos conocen la suma del trabajo en las partes relacionadas como tal. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que nosotros analicemos a la organización como cerebro? Pues que hay una contribución a nuestra comprensión de cómo la dirección estratégica facilita el proceso de aprender a aprender. El hecho de que una organización sea tomada en una metáfora como cerebro es porque es abierta a la autocrítica y a la exigencia, que facilita los nuevos estilos de organización, la creación de nuevas organizaciones que se van a generar dentro de esa organización y que se caracteriza en cuanto a las organizaciones actuales. Una de las desventajas que ha generado de repente esta metáfora es que, por ejemplo, en ninguna parte, de hecho, de la lectura, se habla de los conflictos o la presentación de soluciones. Más bien se invita a que se equivoquen para poder, digamos, manejar esa cultura del error en la evaluación del diseño de la organización. Pero ¿qué pasa cuando hay conflicto en una organización como en todo? Y esa parte me parece pues que hace falta que se evalúe a una parte mínima o crítica de la parte del conflicto, la resolución del conflicto. Y como también otra limitación es que obviamente, aparte que para poder cambiar y poder estar abierto a la autocrítica y al conocimiento y a esa variedad requerida, por ejemplo, del principio formulado inicialmente por el cibernético inglés W. Ross Ashby,
en donde se sugiere que esa diversidad interna de cualquier sistema de autorregulación debe coincidir con la variedad y complejidad de los entornos con los que se tienen que tratar. Para que eso suceda, eso tiene que estar acompañado de un cambio de mayor actitudes y valores. Y es allí en donde de repente se pueden presentar ciertas limitantes porque nosotros, por ejemplo, vemos cómo Simon empleó la parábola para poder ilustrar la importancia de esa jerarquía del sistema complejo y argumentar ese sistema donde va a evolucionar más rápidamente si hay una forma estable intermedia. Pero ¿qué sucede si hay un punto de repente en donde para poder conseguir el éxito es importante que se entiendan que los procesos ocurren en un sistema, entre un sistema y otro subsistema, y que en realidad se comprenda esa capacidad de autoorganización? Eso es una de las particularidades que tiene esta metáfora. Yo, pues, como medio de conclusión, porque de verdad que es bastante amplio, traté de resumir lo más que pude, porque es muy interesante y es bastante largo, podría hablar 3 horas sobre eso. Una conclusión, creo yo, es que las empresas se fundamentan en la forma en que aprenden, ya que se concentran en el conocimiento, en el aprendizaje de las técnicas aplicables por cada uno de sus integrantes, y que es muy importante lo que llamamos la proyección del error para poder, a nivel del aprendizaje doble bucle, subsanar esas situaciones para que se empiece la organización. Yo concluyo que al analizar a las empresas como en la metáfora del cerebro, nos permite a nosotros a entender mucho de los términos o de la realidad que estamos viviendo, como el teletrabajo, el coworking, la big data, el blockchain de la información, términos que son más comunes en la realidad en la pandemia que hemos vivido, en lo que llamamos en pandemia, dentro de la pandemia como tal, no hemos superado el proceso de pandemia, y esto ha hecho que pues cambiemos muchas formas en la organización. Es más, pienso yo que si la organización no es inteligente y no se reinventa, no es capaz de seguir ante esta sociedad de la inmediatez, en donde o entiendo qué está sucediendo o simple y llanamente mi sistema colapsa. Durante este año y medio de pandemia hemos visto cómo las organizaciones se han reinventado para permitir influir en el inicio de una etapa en donde se valora más a los miembros que han roto barreras y son capaces de desaprender para aprender y seguir aprendiendo. Esa es como mi conclusión a nivel de la metáfora de la organización como cerebro. Creo que lo que buscaba él hacernos entender es que esa masa gris que tenemos en nuestra cabeza, aparte de ser bastante compleja, es maravillosa y nos permite entender muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, así sucede también en una organización. Si la organización se entiende y se analiza como un cerebro, en donde hay una unidad de planificación estratégica, en donde conocemos y estamos claros cómo se maneja la información y se puede tomar decisiones, esa organización es capaz de mantenerse en el tiempo y más, vuelvo a repetir, en esta época de la inmediatez. Muchas gracias por la atención a todos y espero que la información haya sido lo más útil posible.